Queridos amigos, los saluda Wilson Silva desde su canal Finanzas con Wilson Duan. En este canal, ya saben ustedes, hablamos de formación, hablamos de finanzas, hablamos de todo un poquito. Hoy vamos a tocar un tema que es interesante para la economía, es interesante para su bolsillo, es interesante para el movimiento financiero. Vamos a hablar hoy de los activos, vamos a hablar de los pasivos, pero no desde el punto de vista únicamente contabilístico, no. Cuando nosotros hablamos de algo, de una persona activa, ¿qué les suena eso a ustedes? Una persona activa. Una persona activa es aquella que se mueve, ¿cierto? Que genera expectativa, que está en la jugada. Una persona pasiva, ¿qué es? Todo lo contrario, una persona quieta, ¿cierto? Una persona reservada, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a hacer esa comparación. Cuando nosotros hablamos de los activos, hablando económicamente, son, llamémoslo así, bienes, ¿no es cierto? Porque no solamente son bienes, pero bueno, que a usted le generan movimiento, ¿sí? Recuerde, no solamente son bienes, pero para que logremos entender el concepto, es algo que a usted le genera movimiento en su bolsillo, en su cuenta bancaria, en su vida. Ese movimiento, ese algo que le genera eso a usted, económicamente hablando, bien puede ser una propiedad que usted tiene arrendada, bien puede ser un vehículo que usted tiene arrendado, o bien puede ser una casa, o bien puede ser un lote, etcétera, no sé, todo eso son activos, ¿no? Entonces, esos activos le generan a usted alguna ganancia, bien sea pues un lote de engorde, por ejemplo, que aunque no lo tiene arrendado, pero le está generando alguna ganancia. En cambio, los pasivos, queridos amigos, son unas cosas que nadie quiere. Nadie quiere a un pasivo repasivo, no. ¿Cierto? Líbranos, Señor, de esas, de las aguas mansas. Nosotros no queremos un pasivo. ¿Y el pasivo qué es? El pasivo es algo negativo realmente. El pasivo es algo que no quiere uno. Entonces, fijémonos lo que estoy diciendo. No quiere uno es lo mismo que negativo o parecido. Entonces, cuando nosotros hablamos de pasivos, nos estamos refiriendo a lo que nosotros debemos. ¿Quién quiere tener una deuda? Nadie, ¿cierto? Entonces, cuando yo digo que caramba, debo 100,000 pesos, pues yo tengo un pasivo de 100,000 pesos. Tengo una vaina negativa, tengo una cosa que no quiero tener. Entonces, los pasivos son normalmente, porque tampoco es siempre, pero normalmente son deudas, son cosas que no quiero tener, ¿no es cierto? Entonces, nos ha quedado hasta ahora claro que los activos son cosas que sí quiero tener porque me generan ganancia. Y los pasivos, perdón, los activos estaba hablando, ¿no? Y los pasivos son cosas que no quiero tener porque me generan deudas, me generan pérdidas. Entonces, pongamos varios ejemplos. Cuando yo tengo una casa, ¿cierto? Que es donde yo vivo, resulta que es un activo o es un pasivo. Ahí nos ponemos a dudar. ¿Por qué? Porque resulta que si esa casa solo me da gastos, ¿sí? Si esa casa, la única satisfacción, claro que es una satisfacción maravillosa, que es que yo vivo allá con mi familia, pero estamos hablando económicamente, desde el punto de vista económico. Entonces resulta que ese gran activo me da muchas deudas, porque yo estoy pagando una cuota mensual que casi que se me sale de mi presupuesto, ¿no es cierto? Y la estoy pagando ¿cómo? La estoy pagando con mi salario. Entonces ese gran maravilloso activo me está generando, es un pasivo terrible, y puede llegar el caso en donde el pasivo que me genera sea más importante que el activo que dice ser esa casa en donde yo vivo, ¿sí? Entonces es muy diferente a si yo en esa casa donde yo vivo es de 2 pisos y tengo arrendado el primero. Ah, caramba, eso ya es otra cosa, porque ese activo, llámelo 500, 600 millones de pesos, es de verdad un activo porque me está generando una rentabilidad mensual, me está generando una utilidad que no es solamente
de corazón, sino es real. Aparte de que ese inmueble se me está valorizando año a año, ¿cierto? También me está generando una renta. Entonces, ese es el superactivo. ¿Qué otra cosa puede ser un activo? Si yo tengo un vehículo, ¿cierto? El mismo ejemplo, es el vehículo familiar en donde estoy pagando unas cuotas, pero que casi que no las puedo pagar. Y lo único que me beneficia, que es maravilloso, por supuesto, es poderme movilizar y poder llevar a mi familia. Entonces, cuando yo miro, caramba, ¿es un activo o es un pasivo? Entonces, ahí dudaría, ¿no es cierto? Porque es efectivamente un activo, pero me está generando un pasivo tan grande que casi me lleva a la quiebra. Entonces puede llegar a ser de mayor peso la situación negativa que la situación positiva. Caso diferente, si yo tengo un vehículo de transporte público, resulta que el vehículo de transporte público a lo mejor también me transporta, a lo mejor también transporta a mi familia, pero adicionalmente me está generando un arriendo, me está generando una renta mensual, ¿sí? Entonces, fijémonos la gran diferencia entre activos y pasivos. Todos queremos tener cosas que nos produzcan dinero. Nadie quiere tener pasivos que nos quiten el dinero de nuestro bolsillo. ¿Qué nos quita el dinero de nuestro bolsillo? Las deudas. Entonces, pilas, queridos amigos, con los activos, con los pasivos. Ahora, ¿qué es el patrimonio? Pues el patrimonio es lo que queda después de restar esas dos cositas. Entonces, ¿cuánto tengo en activos? Y a eso, ¿cuánto tengo en deudas? Y mijo, como dice mi querido amigo ciclista, mijo y mija, pues eso nos da el patrimonio real que tenemos. Les agradezco mucho, espero hayamos tenido una visión un poquitico más relajada de lo que son activos, de lo que son pasivos y por supuesto de lo que es patrimonio. No olviden que si usted tiene una empresa, no lo olvide, ese es un activo poderosísimo, ¿cierto? Y todo lo que usted tiene ahí en la empresa es un activo. Y dentro de las cosas que usted tiene en la empresa, pero que no se ve, ¿cierto? Porque es un activo intangible, es el buen nombre de la empresa, ¿cierto? Lo que llamamos el goodwill. Entonces, ese buen nombre se le va valorizando tanto, más inclusive que los mismos inmuebles que usted tiene, ¿cierto? Entonces, activos en la empresa, los muebles, los inmuebles. ¿Qué son muebles y qué son inmuebles? Entonces, su nombre lo dice, muebles, ¿cierto? Son, ¿qué? Muebles. A ver, pues muebles es lo que usted conoce como las sillas del comedor, los escritorios. Esos son muebles, ¿cierto? ¿Y qué son los inmuebles? Los que no se mueven. ¿Qué son los inmuebles? Pues las propiedades, los lotes, las casas, etc. Todo eso son los activos de su empresa. ¿Listos? ¿Estamos? Queridos amigos, cuiden el goodwill de sus empresas porque ese prácticamente es el activo más valioso y más importante. Nos vemos, Canal Finanzas con Wilson Duván. Muchas gracias.